Listo, muy bien. Ya iniciamos a grabar. Entonces, permítanme un momento. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Muy bien. En nuestra sesión anterior quedamos en el numeral 7.4. Vamos a iniciar hoy con el 7.5. 7.5 son todos los requisitos asociados a información documentada. Aquí no nos vamos a detener mucho, este lo estuvimos revisando cuando hicimos nuestro taller. Básicamente, que dice que pues toda la información documentada que se requiera por la norma, es decir, ese taller que hicimos, esos listados que hicimos de la información documentada que se debe tener, bueno, que se debe mantener, que puede estar disponible o que se puede conservar, es la que se debe controlar, pero también aquella información documentada que la organización defina como necesaria. Es decir, si la organización define que necesita para hacer un control o para hacer de pronto, tener confianza en sus asociados de negocio, en sus socios de negocio más bien, define que necesita tener un compromiso, un acuerdo antisoborno. Seguramente eso es algo que define la organización y será un tipo de información documentada a control. Entonces, acá entra todo lo que la organización define como necesario. Y pues bueno, como toda la información documentada, pues el objeto es poder tenerla debidamente disponible según sea la necesidad. Si recuerdan, nosotros vimos en nuestro taller de información documentada que las necesidades o los requisitos de información documentada son pocos. Son pocos los documentos que esta norma tiene como requisito tener en algún medio, es decir, como un documento. Acá es importante que las organizaciones cuando están en ese proceso de implementación definan muy bien qué tipo de información documentada va a necesitar, pero que no se convierta en un riesgo en sí mismo. Por ejemplo, cuando se va a iniciar el proceso de investigación, cuando se va a hacer, hay de pronto un reporte, ese reporte se activa una investigación y de pronto la organización dice, ah, no, es que para poder tener para poder continuar tenía que ser necesario cierto reporte, cierto registro, documento, y de pronto no se tiene, entonces ahí se estanca el proceso. Entonces, la idea de esta información documentada es que sea estratégica, que sea la necesaria y no al final llenarnos de una cantidad de documentos. Al final, este sistema de gestión no es un sistema de gestión de documentos, de papeles. Es más que realmente se pueda llevar y se pueda implementar. ¿Mm? Bueno, aquí no nos detenemos mucho. Vamos a revisar capítulo 8. El capítulo 8, igual que pues en todas las normas ISO, en su estructura de alto nivel, el 8 está asociado a ese control, a ese control, no, a la operación en sí. Es como, si lo quisiéramos llamar en otros términos, es como el core de la norma. Es como la esencia ya de ejecución de la norma. Es como la parte operativa de la norma, si le quisiéramos hacer un símil. En este capítulo 8, si ustedes recuerdan, en el taller de información documentada, realmente no hay unos requisitos expresos sobre información documentada. Resulta que en este capítulo 8, lo que la norma dice es, y puntualmente en este 8.1 es, todo eso que ustedes definen en esa planificación, todo lo que ustedes definen para abordar sus objetivos, por ejemplo, esas acciones, esos planes, implementelos. Todo lo que ustedes establecieron para poder desarrollar este sistema de gestión, ahora implementémoslo. Acá hay una palabra importante y es acerca del control. A veces esta palabra, este concepto de control, se entiende mal y se interpreta mal, porque control no es, por ejemplo,
hacer algún tipo de verificación o de inspección o de auditoría para saber si lo estamos haciendo o no. Eso no es control, eso ya es otra cosa y es evaluación. Eso puede ser un seguimiento, pero control es que se ejecute lo que la organización establece como necesario, en este caso para el sistema de gestión antisoborno. Por ejemplo, cuando una organización, cuando una persona va a conducir un vehículo, ¿cómo controla esa persona el vehículo? Seguramente lo controla a través de sus acciones, estando tomando el timón, de pronto con los pedales, si es de pronto mecánico con los cambios. Y es la persona la que con sus acciones y con sus maniobras va a controlar ese vehículo. El vehículo no se va a controlar midiéndole el aceite, por ejemplo. Esa es una forma, pero pues para asegurar otras cosas, pero no para controlarlo como tal. Entonces hay que considerar qué es ese control como concepto para que asimismo lo podamos llevar a cabo, lo podamos implementar en la organización, en la entidad. Básicamente es asegurarnos que todo eso que se planifica efectivamente se pueda desarrollar. Acá la norma lo dice claramente. Entonces, básicamente es para poder asegurar la implementación de esas acciones que se determinan en este numeral 6.1. Entonces, todo eso es lo que se determina allí. Es necesario llevarlo a cabo en esta etapa del capítulo 8, que es toda esa operación del sistema de gestión. Ahora, bueno, la debida diligencia. Ya lo hemos mencionado anteriormente, pero vamos a revisarlo un poco más. Entonces, la debida diligencia surge cuando, según lo que resulta de la evaluación de riesgos, nuevamente, siempre lo hemos tocado, evaluación de riesgos, cuando en esa evaluación de riesgos de soborno identificamos un riesgo que es más que bajo de soborno, es decir, medio, alto o cualquier otra escala, ¿qué necesitamos hacer? Hacer un análisis más detallado para poder conocer aún más ese riesgo, conocer su naturaleza, conocer y entender sus probabilidades, sus impactos. ¿Mm? Acá se incluye todos aquellos tipos de proyectos, transacciones, actividades que pueden estar asociados a esos riesgos más que bajos, a las relaciones de la organización con esas partes interesadas, o esos socios de negocio más bien, más que parte interesada es socio de negocio, pero también recuerdan lo que hablábamos en la sesión anterior acerca de los cargos o de las personas que están en posiciones donde sus riesgos de soborno asociados también son más que bajos, también hay que hacer debida diligencia. Esta debida diligencia entonces será conocer aún más esas situaciones, esas tres situaciones, para poder al final decidir sobre unos controles o unas acciones que permitan ser apropiadas al nivel de ese riesgo, que permita poder reducirlo, minimizarlo, modificando posiblemente o el mismo hecho, la probabilidad o el impacto. Es decir, hacer como un análisis completo de todo ese riesgo nuevamente para ver qué se podría establecer, qué acciones, qué controles, con el fin de lograr reducir ese riesgo. Esa es la debida diligencia en este enfoque de la norma. La norma también tiene requisitos asociados a controles financieros y no financieros. Entonces, aquí la organización deberá implementar este tipo de controles específicamente en las entidades públicas. Usualmente los controles financieros ya están dados y usualmente son controles financieros fuertes, porque seguramente está todo las directrices, por ejemplo, eh, está el CDP, el certificado presupuestal, seguramente hay unos controles para hacer unos pagos, distinto a lo que podría ocurrir, por ejemplo, en empresas privadas. Tal vez en empresa privada se puede sacar o gastar un dinero de caja menor y tal vez no tener unos conceptos tan claros como unos conceptos, no, es una asesoría y de pronto la asesoría es un intangible y cuál fue el producto, pues como que no queda tan claro y quedó en el aire, pero sí hubo una salida de dinero. Ese tipo de controles
a diferencia de las empresas privadas, en las entidades del Estado, las entidades públicas en general, usualmente son controles que ya están, ya seguramente y difícilmente se pueden establecer otro tipo de controles financieros. Y los controles no financieros son aquellos que también van a estar asociados, o que más bien van a estar asociados en los distintos, no procesos, porque no necesariamente cada uno de los que está aquí nombrado tiene que ser un proceso, pero sí áreas o actividades, acciones, como por ejemplo las compras, las operaciones, lo que está asociado a la gestión de ventas o comercial, a los recursos humanos. Son todos aquellos controles entonces que se necesitarán para poder abordar estos riesgos de soborno. Bueno, el 8.5, la norma indica que, bueno, hay que establecer unos controles asociados a organizaciones controladas por la organización o por la entidad y por socios de negocios. ¿Qué puede pasar acá? Una organización puede tener mm, es distinto tener influencia a control. Por ejemplo, una organización, una entidad puede tener influencia sobre sus proveedores, pero no los va a controlar. Es decir, puede decir, yo le solicito, le establezco una serie de requisitos y puedo tener influencia, pero no control. ¿Cómo la entidad o la organización controla que el proveedor no no esté involucrado en hechos de soborno? Tal vez el control no puede influir en su control, no solamente por los hechos de soborno, sino por su gestión operativa o financiera. De pronto podemos exigirle lo que está en el marco del contrato, pero exigirle, déjeme ver sus movimientos financieros y entonces participo de sus juntas de accionistas, tal vez no. Eso no va a pasar con un proveedor. Pero hay organizaciones que sí tienen control sobre otras, como por ejemplo cuando son una casa matriz, un holding empresarial, un grupo de empresas donde una tiene poder y toma decisión sobre otras. En ese tipo de situaciones, ¿qué dice la norma? Cuando una organización controla a otra de alguna manera, operativamente, financieramente o en cualquier otro sentido, se tendrá que solicitar y asegurar que esas organizaciones controladas, esas otras controladas, implementen un sistema de gestión antisoborno o que implementen sus propios controles antisoborno. Acá hay algo bien importante para aclarar, y el requisito no es que implementen ISO 37001, no es expreso. Dice un sistema de gestión antisoborno. Y si nosotros nos devolvemos a la definición de qué es un sistema de gestión, vamos a encontrar que son la política asociada a sus objetivos y el conjunto de los procesos que permiten desarrollar o lograr esos objetivos y, por supuesto, esa política. Eso es un sistema de gestión. Acá el requisito expreso no es impleméntelo de acuerdo a los requisitos de ISO 37001, que a veces esa puede ser una interpretación un poco errada. Es que implementen esa gestión. Es decir, que la organización que está implementando ISO 37001 y tenga otras organizaciones que controle, todas esas que controle tendrán que o implementar sus propios controles antisoborno o el sistema de gestión antisoborno de la organización. Entonces, aquí hay que ser extensivo, hay que revisar en esa implementación quiénes pueden o cuáles podrían ser organizaciones controladas. También hay que revisar cuáles son los socios de negocio que pueden estar asociados a esas organizaciones controladas, y hay que revisarlo desde, nuevamente, la evaluación del riesgo. Hay que incluir esto en la evaluación del riesgo. ¿Mm? ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? Por No, mi parte, señora. no. Listo, muy bien. Continúo. Ya está admitiendo alguien. Muy bien. Bueno, en este sentido, la norma también indica que hay que revisar con cuáles socios de negocio no hay control por parte de la organización. Por ejemplo, el proveedor. Entonces,
el proveedor, la organización no controla el contratista o el proveedor. Bueno, de pronto es que en el ámbito de contratista puede ser un poco diferente, pero bueno, aquellos socios de negocio que no son controlados por la organización, mm, ¿qué es lo que dice la norma? Hay que revisar cuál es su evaluación del riesgo. Entonces, ya hicimos la evaluación del riesgo asociado o vinculado que tiene relación con estos socios de negocio. Ya hicimos luego la debida diligencia. Y como resultado de este análisis, identificamos que hay un riesgo más que bajo de soborno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos varios elementos allí. Entonces, tendremos que revisar cómo con nuestros controles o con los controles antisoborno se podría ayudar a mitigar esos riesgos de soborno. ¿Y cómo se puede hacer? Entonces, hay que revisar si ya se tienen controles de pronto en ese vínculo contractual, si de pronto ya está en marcha, porque es que también puede ocurrir, ¿cierto? Usualmente este sistema de gestión no es lo primero que hace una organización o una entidad, y más por la naturaleza de la misma emisión de la norma. En su fecha, seguramente hay muchas organizaciones y muchas entidades que ya están funcionando y van a implementar los requisitos de ISO 37001, que es la mayoría de los casos. No, no he conocido el primero que diga, me voy a constituir como empresa y lo primero que voy a hacer es implementar ISO 37001. No pasa, no ha pasado, o pues por lo menos acá en nuestro territorio no ha ocurrido. Son las organizaciones que ya están y van a implementar ISO 37001. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Que estamos haciendo nuestra evaluación de riesgos, estamos haciendo la debida diligencia, estamos viendo los controles, pero aún así identificamos que este socio de negocio puede representar riesgos importantes o por lo menos más que bajos. Entonces tendremos que hacer una verificación para ver cómo se le puede exigir a estos socios de negocio la implementación de controles asociados a la gestión antisoborno, pero asociados puntualmente al proyecto o a la actividad con la cual tenemos vínculo. Es decir, un proveedor, un contratista podría tener varios proyectos. Tiene 10 proyectos en curso, pero de esos 10 proyectos en curso, solamente uno está con nuestra organización en la que estamos implementando ISO 37001. ¿Qué es lo que le vamos a exigir? Que en este proyecto que tiene con nosotros implemente controles antisoborno. No podríamos llegar a exigirle, o por lo menos no es el requisito de la norma, exigirle que en todos sus otros 9 proyectos también los implemente, sino que acá es con la relación que tenga con la organización. Entonces acá le vamos a hacer exigible esos controles. Seguramente aquí también vamos a necesitar tener un apoyo de un buen abogado, un buen apoyo jurídico, porque seguramente aquí hay necesidad de revisar algunos temas, porque tal vez no podríamos, si ya está el contrato, ya está adjudicado, ya se firmó o ya está en curso, ¿cómo podemos adicionar nuevos requisitos? Entonces, seguramente aquí es necesario revisarlo muy bien. Y la norma también acá, pues lo dice, cuando esto sea posible, que se le pueda exigir, hay que hacerlo. Ahora, hay otra parte que tal vez no es posible exigirle al socio de negocio, pero no porque jurídicamente sea, bueno, sí hay que revisar si jurídicamente esto es viable, pero también pueden existir otras imposibilidades, otra forma donde tal vez no es tan fácil exigirle. Por ejemplo, si yo digo que voy a utilizar un servicio de Avianca, un vuelo, entonces yo voy y digo, señores Avianca, yo voy a tomar un vuelo, voy a ir a una ciudad, ese mismo día me regreso, y entonces para eso resulta que como usted se convierte en un socio de negocio, de pronto entonces yo le voy a solicitar a usted que me haga, que me muestre todos sus controles antisoborno. Pues seguramente o ni me contestan, ni me prestan atención, o me dicen que vaya a comprar en otra aerolínea. Pues seguramente no va a ser significativo como para que me entreguen toda esa información. Y eso puede pasar, mmm, tal vez puede ocurrir con algunos socios de negocio donde quizás el poder de influencia o puede ser mayor. De pronto cuando tenemos, es que bueno, en lo público
tal vez no es tan viable, pero puede ocurrir en la empresa privada cuando tal vez esa empresa pues es muy pequeña con relación así sea un proveedor. Pues el proveedor dice, pues cómprele a otro, yo no me desgasto, usted me compra muy poco, yo no me voy a desgastar haciendo todo lo que me está solicitando, sencillamente búsquese otro. Cuando de pronto existen esas imposibilidades, bueno, una imposibilidad en la parte pública podría ser imposibilidades de pronto de tipo ya más jurídicas o que sea imposible establecer ese tipo de requerimientos. Pero bueno, cuando está la opción que no es posible, ¿qué es lo que dice la norma? Vuelva a hacer un análisis, vuelva a revisar, revise nuevamente exhaustivo, de una forma más exhaustiva, ese riesgo. ¿Cómo podemos entonces revisar y establecer acciones más contundentes, más fuertes en ese caso? Porque posiblemente esta situación donde yo no le puedo exigir a un socio de negocio, seguramente ahí hay que establecer controles más rigurosos, más estrictos. Y seguramente vamos a ver que hay otros de los que ya hemos visto, o sea, anteriormente, de pronto estos controles financieros, no financieros, y propiamente los que están a continuación, que se pueden establecer para que se pueda reducir o la probabilidad o el impacto eh, de posibles hechos de soborno. Es decir, que aún más se conozca ese riesgo. Porque si yo aquí ni siquiera le puedo exigir al socio de negocio, pues tendré que hacer un análisis más exhaustivo. Es decir, que acá nosotros cuando estamos haciendo toda esta implementación, vamos a tener que analizar acerca de nuestros socios de negocio, poder analizar, bueno, a cuáles socios de negocio yo le podría hacer exigible estos controles. Algunas organizaciones, ¿cómo lo hacen? Ya esto en la práctica. Entonces, lo que hacen es poner dentro de los contratos esos compromisos. Entonces, en las minutas está, en la minuta queda, este es un compromiso, están las políticas, tiene que conocerla. Recuerdan que antes también decía en lo que revisábamos o tal vez la sesión anterior decía que los socios, la organización le informara a los socios de negocio la política. Entonces, usualmente allí también lo dejan. Entonces, cuando firma el representante legal de esa organización con la cual se está haciendo el contrato, si es una empresa privada prestándole un servicio o una ejecución de un proyecto, cuando lo firma está suscribiendo que efectivamente ha conocido esa información, que la entiende, que la va a cumplir y que si no la llega a cumplir, pues esa es una clara causal de terminación de contrato. Es tan grave como si dejara de ejecutar en sí su contrato. Es tan grave como si en vez de utilizar el material de la característica X, utiliza uno de muchísima menor calidad. Es igual de grave. Entonces, ese es el punto. Entonces hay que revisar sobre esos socios de negocio, sobre cuáles se puede exigir y los que no, hacer un análisis nuevamente para asegurar que los riesgos que puede representar ese socio de negocio esté ahí sí como se establece bajo el control de la organización, que la organización lo pueda tener claramente mapeado. ¿Listo? ¿Es claro eso? Listo. Continúo. Bueno, esto se va uniendo. Los compromisos antisoborno. Entonces, ¿qué dice la norma también? Que para estos socios de negocio que tienen un riesgo más que abajo, es decir, que es medio, alto y demás, es decir, que nuevamente aquí a mano vamos a tener nuestra evaluación de riesgos. Evaluación de riesgos y socios de negocio que están asociados o que están vinculados a este tipo de riesgos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, en la medida que se pueda, y por eso la norma también lo dice, en la medida de lo posible. Uy, una hamburguesa que no es una hamburguesa, un sanduchito. En la medida que se pueda, estos se les va a solicitar a estos socios de negocio que se comprometan a prevenir como tal el soborno.
que en nombre de esa organización, de quien está implementando o de esa relación que tengan, ese proyecto, esa actividad o demás, se comprometan a no tener ningún tipo de soborno, ningún tipo ni de ofrecimiento, ni de aceptación, ni de solicitud, ninguno de esos 5 verbos rectores que estuvimos revisando. Pero también es necesario que la organización, o sea, cuando estamos implementando, pueda tener la capacidad de ponerle fin a la relación con esos socios de negocio. Es decir, un poco lo que les estaba diciendo hace un momento, es decir, que si estamos haciendo el análisis y vemos que nos hacen algún tipo de reporte o encontramos una bandera roja, hacemos la investigación, hacemos un análisis, identificamos que este socio de negocio incumple la política, que este socio de negocio estuvo involucrado en un soborno, la organización debe tener la capacidad para poder decir, con este socio de negocio no ejecuto más contratos, no lo hago más o inmediatamente termino la relación contractual, inmediatamente tengo que tomar una decisión al respecto. Pero también la norma dice, mire, cuando no es posible, cuando por alguna razón no le sea posible, por ejemplo, ponerle fin a la relación con ese socio de negocio, porque tal vez, no sé, si estamos pensando en un contrato donde estuvo hecho antes, se suscribió antes de la implementación, antes cuando ni siquiera estábamos hablando de propiamente de estos temas antisoborno, seguramente no hay muchas herramientas jurídicas o legales, no sé, que permitan a la organización ponerle fin a la relación de ese socio de negocio. Tal vez aquí la organización entraría en otro tipo de riesgo y de pronto no lo puede hacer. Pero entonces, ¿qué dice la norma? Cuando definitivamente usted no le puede terminar la relación con ese socio de negocio, pues, ¿qué tendrá que hacer? Pues, nuevamente, revise su información de riesgos, téngalo ahí como ese socio de negocio que puede representar un riesgo importante. Nuevamente, debida diligencia. Revise esa debida diligencia y seguramente revise para en el futuro no considerar tener nuevamente relaciones con ese socio de negocio. Es decir, posiblemente no volver a contratar con esa misma empresa, porque tal vez pues ya se sabe que hubo tal vez allí un hecho, no un hecho, un soborno como tal. Listo. ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? No, señora, de mi parte. Listo. Bueno, otro de los requisitos está asociado a los regalos, la hospitalidad, las donaciones y pues cualquier tipo de beneficios. Esta norma no tiene un requisito expreso de prohibir. Si nosotros vemos el requisito, no dice que se deba prohibir los regalos o las hospitalidades o las donaciones. Pero lo que sí dice es que se debe establecer algunos controles para poderlos prevenir, para que se pueda prevenir que se entreguen, que se suministren o que se acepten esos regalos. Hay diferencias entre prevenir y prohibir. Entonces, acá la organización tendrá que establecer cuáles son sus reglas o cuáles son esos límites frente a los regalos, hospitalidades y donaciones. Si por la razón de ser de la organización tiene funcionarios o tiene personas que tal vez tienen que hacer trabajos de campo, trabajos fuera de las instalaciones, de pronto tiene que ir a visitar comunidades, tiene que hacer una serie de actividades con trabajo con personas. ¿Cómo se puede interpretar la hospitalidad? Entonces, si alguien de la comunidad le dice, venga, yo le quiero invitar, le quiero ofrecer un almuerzo, porque usted ha sido muy amable, venga, le brindo un almuerzo, eso podría ser hospitalidad. Pero entonces allí, ¿qué podría ser el trabajador, el funcionario? Rechazarlo totalmente, porque inmediatamente se puede entender como soborno. Entonces, seguramente aquí
tendrán que analizarlo. La organización tendrá que analizar y definir si ese tipo de hospitalidad razonablemente, o sea, en el entender de la situación, se pueda percibir como un soborno. ¿Realmente eso puede ser un soborno? Ah, no, es que la persona le ofrece en el caso, por ejemplo, de los servicios públicos, le ofrece el almuerzo y le ofrece hasta más para que no le corte el servicio de energía porque fue que se le olvidó pagar. Ah, esa puede ser una hospitalidad, puede ser el mismo almuerzo, igualito el mismo contenido, pero con un fin distinto. Mire, ya adelante. Ah, ya. ¿Me escuchas bien? Es que veo que la Sí, señal está baja. sí, no, ya sí te escucho. Gracias. La pregunta que tengo, justamente, bueno, en la entidad sí hay visitas de campo, pero te lo pregunto desde la perspectiva de la auditoría porque me ha pasado, no en la entidad, sino en otras organizaciones, que visitaba interventorías y en efecto tú sabes que, pues en este caso eran obras lejanas y pues tú sabes que arman su campamento y no tienes otro lugar donde ir a almorzar o, digamos, desarrollar tus actividades y siempre te ofrecen efectivamente el almuerzo, que podría ser algo tan simple como el almuerzo. En su momento, pues, y aclaro, siempre he estado en el ejercicio de auditoría en estas actividades, pues yo pido que me den igual un recibo y no permito, digamos, que financien el almuerzo. Pero hago este comentario un poco para preguntarte, operativamente, en la práctica donde has visto que se implementa, ¿dónde queda eso escrito para que absolutamente todos los servidores de la entidad manejemos una única regla para reaccionar ante, digamos, ese tipo de invitaciones, que son simples, pero pues para no quedar tampoco como, digamos, rechazando ese almuerzo? Te Ujú. doy un ejemplo sencillo. Digamos, a mí me queda muy fácil hacerlo, lo digo abiertamente porque mi ejercicio es auditor. Entonces, lo digo desde el principio y no tiene inconveniente. Pero pues no pasa lo mismo en el ejercicio misional o funcional con los ingenieros que visitan obras seguido o ese tipo de cosas. Simplemente quiero preguntarte en la práctica eso, ¿dónde se ve reflejado o documentado en las políticas o si pudieras como darnos más detalle en la operación? Listo. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es analizar si eso se puede percibir como un soborno. Entonces, seguramente aquí hay que analizarlo, hay que revisar. Ese almuerzo, la aceptación de ese almuerzo, ¿puede ser un soborno? Haciendo el análisis y si vemos el contexto y vemos y decimos, no, pero es que de pronto no es un sitio que no hay opción, de pronto de mucha disponibilidad de restaurantes, en fin. Si la respuesta es que tal vez no es un soborno, se puede definir. Se puede establecer que se aceptarán de pronto esos almuerzos en el caso, por ejemplo, del ingeniero, pero no del auditor. Y por una razón de un monto aceptable o ni siquiera un monto, sino, bueno, sí hay organizaciones que definen montos. Tal vez un almuerzo, no sé, 10.000, 15.000 es aceptable, pero ya cuando es el almuerzo de 300.000 pesos, uno dice, no, esto ya tiene pinta de otra cosa, esto ya no es. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Primero, la mayoría de las entidades y las organizaciones lo que dicen es, mire, sencillo, todo está prohibido. Y de pronto en estos casos, cuando pasan estas situaciones que son, y por ejemplo las donaciones, ¿será que entonces no podemos volver a recibir donaciones? No, pues tal vez sí, pero tienen que definirlo. Usualmente se establecen políticas frente, incluso puede estar dentro de la misma política del sistema de gestión antisoborno, pero también hay otras que lo definen es como reglas asociadas a la aceptación de regalos, hospitalidades y donaciones, otro tipo de beneficios. Los regalos usualmente sí son totalmente prohibidos. Usualmente las organizaciones dicen, es muy complejo definir en qué momento un regalo es o no es soborno. Entonces, todos los regalos prohibidos. Las hospitalidades, hay que revisar el tipo de hospitalidad. Por ejemplo, en esa situación que estábamos conversando o que Miriam nos estaba exponiendo, de pronto cuando tenemos ese rol de auditor, tal vez ahí se puede interpretar como un soborno. Entonces, hay que ver
¿qué tanto esa hospitalidad se percibe? Aquí la palabra es poder ver qué tanto se percibe o no como un soborno. Si es algo que es del ejercicio y que realmente puede ser parte, incluso puede ser que sea la única manera para que esta persona se alimente. Pues claro, pues tiene que aceptarlo porque si no lo acepta, pues ya estamos en otro tipo de riesgos, eh, en otros contextos, pero la organización pues nada, tendrá que definirlo. Entonces se define, pero para poderlo definir, el truco está en analizar si eso se podría o no percibir como un soborno. Ah, yo le quiero hacer una donación. Hay personas que por voluntad dicen, yo quiero donar. Incluso a veces cuando vemos que hay situaciones críticas, pues se abren donaciones y eso es legal, no hay nada ilegal en donar, pero hay que analizar cuál es la intención de la donación. Si yo lo que estoy es donándole para que tenga algún tipo de ventaja en un contrato, entonces, no sé, me voy a inventar, yo lo que hago es tengo una empresa de tecnología y suministro equipos de cómputo. Y le digo, no, mire, yo le tengo a usted, le voy a regalar, le voy a donar 5 equipos, pero para que los pruebe y pues para que miremos y más adelante, pues revisemos cómo podemos quedar en el contrato, eso ya es distinto. Pero si la donación tiene un fin que no se interpreta como soborno, puede ser aceptado. Lo que pasa es que hay que analizarlo. Hay que analizar si se percibe o no como soborno. Y usualmente hay que revisar cuáles son las posibles donaciones, cuáles son las posibles hospitalidades en la relación, en la función de la organización. Porque si la organización o la entidad es netamente administrativa, no tiene ninguna actividad de campo, de sitio, pues entonces hospitalidades totalmente prohibidas, porque hospitalidad no es que llegue aquí el del contrato y me invite a tomar un café. Eso no es hospitalidad. Ahí ya no hay hospitalidad. Eso sí se podría interpretar, no propiamente como un soborno, pero sí es algo que podría conducir a situaciones o a, recuerdan las banderas rojas, a esos puntos donde esto no, pues no tiene nada que ver con su relación laboral, de función, con su cumplimiento de sus actividades, pues sencillamente aquí hay algo que tal vez no está tan bien. Entonces, hay que definirlo y hay que revisar si ese tipo de situaciones se pueda percibir como soborno. Incluso no es solamente recibirlo, también es ofertarlo, es entregarlo. Si la organización, por su razón de ser, supongamos, qué sé yo, la unidad, bueno, es que la unidad no hace, bueno, de pronto una organización que haga donaciones no necesariamente está detrás de buscar un beneficio. Entonces hay que analizar. Hay que revisar la naturaleza misma de la organización, en qué momento se podrían dar esas hospitalidades, esas donaciones o ese tipo de beneficios y revisar en qué reglas o qué parámetros se pueden definir, establecer. Por ejemplo, el tema del monto del almuerzo. O es muy distinto que en ese sitio lejano, remoto, le brinden el almuerzo, pero otra cosa es que se lo brinden en el restaurante en esas proporciones más eh, lujoso, o por ponerle algún título de calificación eh, que pueda existir. Ah, pero es que ella como que se sale de la hospitalidad. Entonces se puede definir y esto es importante que lo conozcan absolutamente todos los trabajadores, todos los servidores, todas las personas asociadas a este sistema de gestión. Aquí seguramente el auditor le hará preguntas a varias personas, bueno, ¿y qué pasa si usted le llega aquí el esfero de fin de año del contratista? Eso técnicamente es un regalo, pero es que eso vale 1.000 pesos porque es un bolígrafo cualquiera, solo que le ponen el nombre de la empresa, pero eso es un regalo. ¿Y qué dice la política o qué dice la organización frente a los regalos? Que no los acepte. Entonces, hay que tener claro ese concepto para sí mismo comunicarlo y que las personas lo puedan tener claro. ¿Recuerdan cuando veíamos la parte de competencias? Competencia también es poder tener la habilidad para reconocer este tipo de cosas y poder tener la habilidad de decir, no lo entrego. También acá
se suele escribir o se suele definir que en caso de esos regalos, de estos ofrecimientos, lo debe reportar. Acepte, no lo acepte, pero hay que reportarlo. Si le dejaron el regalo encima de su puesto de trabajo, yo no lo quería aceptar, no lo acepté, pero resulta que me fui, volví y ya estaba ahí. ¿Qué hago? Repórtelo. Tiene que existir un canal definido en la organización para que esa persona pueda decir, mire, esto me lo dejaron en mi lugar de trabajo, yo no pedí nada, no, aquí está la tarjeta de la persona, de la empresa, de lo que sea, pero yo no lo pedí, yo no lo acepté, ahí me lo dejaron encima. Porque es que a veces puede pasar. Entonces llega la empresa de mensajería y simplemente pues el mensajero lo que hace es cumplir y entregar. Ah, y entonces ahí, ¿cómo reacciona? Entonces, la organización tendrá que tener un canal para poder recibir esas inquietudes, para poderlas analizar y demás. Mire, ya adelante. Eso lo pregunta también de implementación en otras empresas que me puedes contar sobre ese caso. Es decir, llega un regalo, lo reportas, digamos que listo, queda allí, pero ejemplo, hay empresas en las cuales los regalos terminan en una bolsa y esa bolsa, pues, digamos, sobre qué se hace con los regalos, además de reportarlos, terminen siendo, yo qué sé, utilizados en la actividad de bienestar de la empresa al final del año. ¿Eso existe y es posible? Eso puede ser posible. Sin embargo, en este contexto de sistema de gestión antisoborno, aquí lo que nos interesaría más es analizar el fin del regalo. ¿Para qué le dejaron ese regalo allí? Tal vez pueden ser regalos que, por ponerlo en palabras coloquiales, sean inocentes, que realmente no tenían una intención de un soborno. En ese caso, la organización debe definir cómo analizar la naturaleza o esa situación, porque es que esa situación puede representar o puede estar asociada a los riesgos de soborno. Entonces, en este contexto, este sistema de gestión tendrá que analizarse el fin de ese regalo, ¿m? Porque puede ser una posible bandera roja. Pero si vemos que no, es que estamos en ambiente fin de año y ese proveedor siempre traía esos regalos, siempre traía esos cuadernos, esos obsequios, esas bandejas, bueno, lo que obsequien, de pronto es que nos está faltando es como hacerle un poco entender más a ese externo que aquí no recibimos ese tipo de cosas, que para nosotros eso también se puede llamar un soborno. Entonces, ahí es reforzar como ese tema asociado a lo que no debería ser. Y ya en la materialidad de lo que es físico, ese obsequio, ese regalo, pues hay organizaciones que efectivamente dicen, no, pues pues ya me lo dejaron acá, ya no se lo puedo devolver. La idea siempre será devolverlo, si es posible. Pero si es algo que ya definitivamente por alguna razón no se puede devolver o no, resulta que es que esto lo enviaron de otra ciudad y para regresarlo pues tendremos que pagar y pues como que no vamos a pagar para devolverlo. Si no es posible regresarlo, pues ya la organización definirá cuál será el trámite, si los obsequia, si los dona. También es usual hacer donaciones, he visto que hacen donaciones con ese tipo de material, pero hay que tener claro, es el enfoque más el del riesgo, sí, lo que puede representar un riesgo de soborno. Es decir, ¿cuál es la intención de eso? Entonces, eso es lo que hay que analizar. Y lo que pasa es que, bueno, culturalmente tenemos ese tipo de situaciones, situaciones de invitar, bueno, tal vez en este contexto pandemia, pues es distinto, pero haciendo el paréntesis de la pandemia, puede resultar hasta normal invitar a un café. Entonces, hay organizaciones que dicen, no, es que usted aquí no tiene que salir para nada con los contratistas a tomar nada. Eso no está permitido, eso está prohibido. Y eso se puede prohibir expresamente. Pero el contexto, si estamos en una obra, en un sitio, también es así, eso es lo que hay que analizar. Paula, adelante. Buenos días, es que quería hacer una consulta. Quiero aclarar que nunca lo Te mismo. escucho muy bajito, ¿Ahí me escuchas mejor? ¿Me escuchas mejor? un poco bajo, pero ya le subo acá mucho. Ya. Dale. Em, la pregunta es, quiero aclarar, como les digo, que nunca se ha hecho en la entidad, sino que se me ocurrió debido a lo que estás explicando.
Yo trabajo en gestión comercial y una de las posibles estrategias que una empresa podría emprender también es enviarle algún detalle a final del año a sus clientes, en agradecimiento y también como en recepción de todo lo que ellos han, digamos, hecho como nuestros clientes. Yo sé que ustedes me entienden. ¿Eso podría ser entendido como soborno? Hay que revisar, porque es que si de pronto es una tarjeta de agradecimiento, posiblemente no se perciba como soborno. Pero si el obsequio es la botella de whisky que en el mercado vale 400.000 pesos, pues tal vez ya hay algo ahí que no está cuadrando. Es decir, ¿de qué tamaño es la gratitud? Aquí, ¿qué es lo clave? Que se pueda percibir, que se analice antes de entregarlo, antes de decir qué es lo que le voy a entregar a mis clientes en señal de gratitud y demás. ¿Esto se puede percibir como un soborno? ¿Será que indirectamente, porque pues seguro no va a ser de frente, será que indirectamente yo le estoy diciendo, tome este obsequio para que el otro año siga estando conmigo? En el caso que la respuesta sea así, que esto se pueda percibir como soborno, es mejor abstenerse. Abstenerse o tal vez en vez del obsequio enviar un mensaje. Es decir, hay que analizar porque puede ser que sin tener la plena intención se pueda percibir como soborno. Y miren que acá la norma es clara en decir que se perciba como soborno. No es ni siquiera que sea un propiamente hecho de soborno, sino que se perciba apenas como soborno. Entonces, antes de cualquier tipo de actividad de estas, hay que hacer el análisis. Hay que analizar, seguramente aquí vamos a revisarlo con relación a esos riesgos y poder concluir, ¿será que si yo le entrego aquí a mis clientes a final de año una agenda, bueno, son un cuaderno y un esfero, ¿será que esto se percibe como soborno? Si está la duda razonable que eso se pueda percibir como soborno, es mejor no hacerlo. ¿Mm? ¿Sí es claro, Paula? Sí, señora. Listo, muy bien. Bien, vamos a continuar por acá. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos controles antisoborno inadecuados? Entonces, bueno, acá pasa lo mismo en el caso anterior. ¿Qué pasa cuando tenemos una organización que hoy en el 2021 dice, tomamos la decisión, vamos a implementar ISO 37001? Vamos a empezar con este desarrollo, pero es que la norma es de antes. Entonces, la norma, ¿qué hacemos? Tengo ya controles, son inadecuados. Por ejemplo, un control, tomarle el registro de fotográfico y con huella al ingreso de una persona en la portería, en la entrada. Ah, bueno, esos son controles, pero ¿será que es un control apropiado de soborno? Puede ser que el que soborne o los que están involucrados ni siquiera vayan a la organización, ni siquiera pisen ese sitio. Entonces, pues no es un buen control. Tal vez no es un control adecuado. Les pone el ejemplo de la cámara de seguridad. Con seguridad el soborno no se va a pagar dentro de las instalaciones. Con seguridad no va a quedar en un acta firmada. No va a haber un acuerdo de pago por escrito y con notaría, eso no va a pasar. Entonces, hay que revisar, porque cuando estemos implementando la norma o todos estos requisitos, podemos identificar algunos controles inadecuados. Tal vez los controles también pueden ir cambiando. Las formas o las técnicas de los eh, bandidos frente al soborno van cambiando. ¿Recuerdan el video que veíamos, y la sesión anterior, toda esa labor de inteligencia, todas esas actividades de tener incluso archivos encriptados? Son súper tecnológicos y súper avanzados. Entonces puede ser que nuestros controles hasta se queden rezagados. ¿Qué pasa cuando identificamos controles que no son adecuados? Porque puede pasar, puede pasar. La norma lo contempla, la norma incluso dice, hay que revisar porque, mire, cuando estamos haciendo esa debida diligencia, es decir, ese reconocimiento del riesgo más allá, ese análisis profundo y exhaustivo, tal vez lo que puede pasar es que identificamos, no, este control que yo puse acá, pues no, esto ya lo burlaron hace 1000 años, o sea, esto no es, hay que cambiarlo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rápidamente identificar cómo cambiar ese control, cómo podemos
abordar la situación para lograr tener controles adicionales, tener medidas apropiadas y que estén asociadas a esos riesgos de soborno. Pero también, ¿qué puede pasar? Puede pasar que ya en una actividad, en un proyecto, en una relación con un socio de negocio que ya exista y que tal vez vemos estos controles que no son adecuados, lo que se debería hacer es buscar la forma para terminar o interrumpir o tal vez suspender o retirarse de esa actividad. Porque posiblemente aquí lo que estamos diciendo es, mire, acá hay un control que no está funcionando. Este control no es el apropiado. Entonces tendremos que buscar la forma para terminar, para interrumpir o para suspender. Puede ser que, espera un momento, antes de seguir necesitamos mejorar los controles. Pausemos, establecemos controles, implementamos controles y ahí sí podemos continuar. Pero también, ¿qué puede pasar? Lo que les decía ahora, tal vez no es posible. No es posible cambiar algunos asuntos de esa relación, por ejemplo, contractual. Entonces, la organización seguramente en próximas propuestas, en próximos contratos, tendrá que abstenerse o negarse de continuar con esa organización porque ya sabe que no tiene los controles apropiados. Entonces, de pronto puede ser un socio de negocio que represente un riesgo importante o un riesgo más que bajo y que tal vez no tiene esos controles, no se los pudimos hacer exigibles, no tiene una gestión apropiada antisoborno, pero en la medida que ya se terminó este contrato, ya no le voy a volver a tener, no lo puedo volver a contratar hasta que no tenga los controles apropiados. Entonces, esta norma contempla ese manejo cuando ya existen controles, pero no son adecuados. Básicamente acá es poder hacer ese análisis detallado. Recuerden que esta norma no tiene como fin detectar el soborno o evitar que ocurra 100%, sino más bien es, no, lo dije mal, no, sí es evitar, es prevenir que no ocurra, pero el fin no es identificar todos los sobornos. O sea, puede ser que una organización implemente todos los requisitos de la norma y no detecte un soborno. Eso puede pasar, porque es que el fin es poderlo detectar, poder detectar que ocurra, poder prevenirlo y poder reaccionar, poder darle una respuesta a ocurrió o no, puede que ni siquiera haya ocurrido. Tenemos una sospecha, un reporte. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Pero recuerden que al final no vamos a tener un indicador, algo así de sobornos del año 2020 en relación a los sobornos del año 2021. Eso no se podría cuantificar, es muy complejo. Entonces, como ese tipo de cosas ya están previstas, los expertos que diseñaron la norma dicen, no, es que esto puede pasar, pueden existir controles inadecuados, entonces este es el manejo que le vamos a dar. ¿Mm? ¿Es claro ahí o alguna inquietud? Listo, continúo. El planteamiento de las inquietudes. Estas inquietudes es lo que podemos relacionar con los reportes. Bueno, como veíamos, sí, tal vez no es tan apropiado el concepto de denuncia, sino más ese reporte y la norma acá lo establece más como esas inquietudes. Entonces, la organización, ¿qué es lo que debe hacer? Debe tener unos procedimientos no necesariamente documentados, es decir, una forma para que se pueda fomentar y facilitar que las personas hagan sus reportes bajo el principio de buena fe. Lo que comentábamos en la sesión anterior, que puedan reportar incluso la sospecha, ¿m? Que puedan reportar hechos reales y cualquier tipo de violación o debilidad incluso que encuentren frente al sistema de gestión. Mire, ustedes tanto que analizan los riesgos, pero no han contemplado los riesgos que representa el guarda de seguridad que está ahí en la puerta. Pero ¿qué riesgos de soborno puede representar? Pues qué tal se les ocurra a los bandidos ofrecerle un dinero para que sea cómplice de un hurto.
Ah, resulta que, claro, recibe un dinero, a cambio de ese dinero, entrega información que puede ser clave para que se ejecute un acto delictivo. Ah, resulta que sí, no hemos tenido en cuenta eso, entonces es una debilidad y alguien la pudo identificar. Entonces, ese alguien debe tener la capacidad y poder hacerlo, decir, venga, yo me di cuenta que el guarda de seguridad puede también estar involucrado en hechos de soborno y eso no lo han tenido en cuenta. Ah, listo. Esas debilidades pueden ser tenidas en cuenta o pueden ser reportadas para que sean consideradas, analizadas y demás. ¿Mm? Esta norma también plantea que no necesariamente todas estas inquietudes tengan que ser expresadas de una manera, o mejor, que podrían ser de una manera anónima. Podrían ser y en algunos casos, tal vez por temor a represalias o a señalamientos, las personas no reportan. Dicen, no, yo como que no, mejor no reporto porque yo prefiero seguir con mi trabajo o prefiero, como que me hago el que no ve, el que no sientes, no, conmigo no fue, pero resulta que me da temor porque si estas personas hacen esto, imagínense lo que pueden hacer conmigo. No, yo como que mejor me quedo quietica. Entonces, es poder establecer esa serie de procedimientos para fomentar que las personas no tengan esos temores a esas eh, represalias, esos señalamientos y pues todo lo que se pueda derivar de esto y que puedan expresar sus inquietudes frente al sistema de gestión antisoborno. También que pueda asegurarse la confidencialidad. Aquí hay algo muy importante y es la necesidad de proteger la identidad de quien está informando, de los informantes. Porque es que seguramente si yo hago algún tipo de reporte y el día de mañana todo el mundo está hablando que yo reporté algo, ¿con qué ganas el que está al lado va a reportar? Ya nadie se desestimula muchísimo el reporte. Pero también no es la única razón. Hay muchas otras razones para proteger la identidad del informante. Proteger como tal su integridad, proteger la información que se pueda necesitar. Hay muchas cosas aquí para proteger, entonces la idea es que esto se realice de una forma, de una manera confidencial. Usualmente esto es tratado con asuntos disciplinarios, ¿no? Seguramente las personas tendrán que tener la posibilidad de no tener señalamientos o represalias como lo revisábamos, y también que se pueda desarrollar las investigaciones apropiadas para avanzar en el tema. Ahora, ¿qué puede pasar también si la identidad del informante queda expuesta? Pues tal vez el informante dice, no, pues yo ya no les digo nada más, yo ya no voy a colaborar. No sé nada más. No, yo lo único que dije fue eso, yo ya no sé nada más, ya se puede omitir información. Entonces, ese planteamiento de inquietudes tiene que estar claramente definido. Y también recuerdan la función de cumplimiento, de la que les mencionaba en sesiones anteriores. La función de cumplimiento debe estar involucrado en la recepción de estas inquietudes, en el análisis de estas inquietudes, porque recuerden que la función de cumplimiento es el que va a tener ese canal directo, esa vía directa con la junta, con el órgano de gobierno o con la alta dirección. Entonces, tiene que ser ese procedimiento claramente definido. ¿Listo? Luego viene la investigación. Entonces, hemos recibido algún reporte. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Establecer, ejecutar unos procedimientos para poder iniciar una evaluación de esos reportes, y la norma indica cuándo sea apropiado. ¿Por qué? Porque entonces cuando hacemos esta etapa inicial de evaluación, identificamos que tal vez lo que nos quisieron reportar no era propiamente un soborno. Entonces, bueno,
muy bien, gracias por el reporte, pero esa situación no era un soborno, era algo propio del proceso y no era. Pero puede pasar todo lo contrario, no, lo que nos está reportando, sí, nos está reportando una situación que genera o que puede conducir a un soborno. Hacemos la investigación. Entonces aquí vamos a investigar todos los sobornos, los incumplimientos a la política, o cuando incluso hay una sospecha. No quiere decir que yo voy a hacer una investigación cuando ya tengo hechos ciertos, no. Con la sola sospecha y nuevamente razonable, podemos iniciar una investigación. Ahora, esta investigación va a necesitar o se van a tener que revisar cuáles son esos, el foco o cuál es ese posible soborno. Hay que tener facilidad también para empoderar a los investigadores, porque pues si el que va a investigar no tiene acceso a la información, no puede reunir o hacer su ejercicio de investigación como tal, pues hasta ahí llegó. Algunas organizaciones esta investigación incluso la contratan, son subcontratados. Eso es válido, la norma lo permite. Aquí seguramente las organizaciones van a tener que establecer sus límites. ¿Hasta qué punto puede llegar su investigación? ¿Y en qué punto seguramente tienen que intervenir terceros? Eso hay que definirlo. Hay que definir quiénes. Bueno, seguramente en las entidades ese quiénes ya está un poco más claro. Seguramente control disciplinario va a estar apoderado en estos temas. Función de cumplimiento antisoborno también va a estar asociado o vinculado en estos temas, en las investigaciones. Aquí es importante garantizar la confidencialidad de toda esta información, porque también hay que cuidar el debido proceso de las personas. Claro, y ustedes lo mencionaban, ¿a quién le va a gustar que obrando de buena fe nunca recibe nada, nunca ofrece nada, pero pues a alguien se le ocurrió que este era sospechoso y lo reportó, y pues como con la sospecha tenemos que iniciar la investigación? Por supuesto que hay que proteger y cuidar también esa integridad de las personas, ese debido proceso de las personas. Es decir, no podemos tampoco, bueno, usted me reportaron y venga, ¿qué es lo que ha recibido y qué no ha recibido? Pues no, tampoco podemos atropellar a las personas. Entonces tiene que existir un proceso que permita, un procedimiento que permita abordar todas estas etapas que sean necesarias para lograr cuidar ese proceso adecuado, pero también lograr el fin, que es poder llegar a una conclusión frente a estos reportes. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? No. Listo. Bueno, acá también estos procedimientos incluyen este elemento que es requerir que el Estado o los resultados de esa investigación sean reportados a otras funciones de cumplimiento según sea correspondiente dentro de la organización. Por ejemplo, si es que la organización tiene la función de cumplimiento, el oficial de cumplimiento SARLAF, y en algún modo está involucrado, pues seguramente hay que comunicarle y pues a los que sean apropiados, pero siempre que sea necesario y que sea correspondiente, no reportar por reportar, porque recuerden que tiene que ser confidencial. Los resultados se tienen que tener de manera confidencial. Además de los señalamientos y demás, la confidencialidad también tiene que ver con no llevar a que se pierda la información, las posibles pruebas. Porque claro, resulta que ya me empezaron a investigar por soborno. Y resulta que, ¿qué voy a hacer? Pues todo lo que sea una posible prueba, pues desaparecida. Entonces, por eso es que también se tiene que llevar de manera confidencial. Bueno, hasta ahí son los controles operacionales. Entonces, como vemos, y por supuesto como todas estas normas ISO, nos dan los lineamientos, nos da el requerimiento, el requisito, pero cada organización es quien define cómo hacerlo, porque es que puede ser muy distinta una de la otra.
Listo. ¿Dudas, inquietudes de esa parte? Permítanme un segundo para que, bueno, un segundo no, un minuto para que revisemos el link de asistencia del día de hoy. Permítanme un segundito. Listo. Listo, ya en un momento lo tendremos. Bien, vamos a iniciar con el capítulo número 9, que es la evaluación del desempeño. En esta evaluación de desempeño, posiblemente no vamos a tener como una cantidad de indicadores, así como de pronto en otro tipo de sistemas de gestión, sino que seguramente vamos a tener que revisar algunos y esos algunos van a estar seguramente asociados a lo que necesita ser objeto de seguimiento, de medición, asociado también a esos objetivos. Tal vez, y se los decía, una de las formas más prácticas y más que aportan mejor para hacer seguimiento y medición es a través de las banderas rojas. En la medida que podamos tener, imaginándonos el mapa de la organización y poder poner esas banderas rojas, en la medida que nosotros estamos poniendo estas banderas rojas, las estamos identificando, ahí estamos haciendo seguimiento. Tal vez cuando empezamos a definir, bueno, controles para estas banderas rojas y cómo estas banderas también se pueden ir bajando, podemos estar hablando de ese tipo de análisis, de evaluación que se puede realizar. Aquí básicamente lo que la norma dice es, no hay un indicador pues establecido, algo así como que, mire, siempre tenemos que evaluar las actividades ejecutadas y las programadas. No funciona así, sino que dependiendo de esos objetivos de la organización, dependiendo de la naturaleza de la organización, revisemos qué necesita realmente ese seguimiento y medición frente al sistema de gestión antisoborno. Revisemos cómo podemos, o sea, los métodos que podemos tener para hacer ese seguimiento, esa medición, el análisis. Bueno, el seguimiento como tal, la definición es poder determinar el estado de algo. ¿Cómo está el estado, por ejemplo, de nuestra, si estamos hablando de la parte de competencias, cómo están las competencias del personal involucrado en el sistema de gestión? ¿Cómo hemos logrado de pronto esa toma de conciencia en todos esos temas que veíamos? La medición es determinar el valor de algo, determinar un valor. Entonces, tal vez, resulta que es que tal vez podemos analizar, bueno, cuántas personas o quiénes de los que tienen riesgos más que bajos de soborno les hemos hecho debida diligencia. Eso tal vez lo podamos cuantificar. A quienes de pronto como medida de control les dijimos, bueno, usted va a hacer visible la información de su patrimonio, pero resulta que ya sabemos que como en el soborno, pues exponer la información del directamente relacionado no es tan útil. Entonces, venga, su compromiso va a ser incluso hasta su segundo grado, a su primer grado de consanguinidad, de pronto su familia. Bueno, ya eso es otra cosa. ¿Y que cuánto lo han hecho? Eso sí es posible. La organización lo puede definir. Ok, no se preocupen. Aún no he enviado el link. Ya en un momento lo envío. Que aún no lo tengo. Ay, ya me perdí. Acá, listo. Entonces, tal vez si eso es un método de control, revisar la información, por ejemplo, la declaración de renta. Bueno, ¿cuántos lo han hecho? ¿Cómo vamos con ese control? Con esas acciones.
De pronto a eso se le puede hacer seguimiento y medición, pero nunca jamás vayan a poner un indicador, algo así de proporción de sobornos o disminución de sobornos en el año, porque es que eso es muy difícil. ¿Cómo no mide eso? Si es que este sistema esta norma incluso desde su inicio indica que implementar este sistema de gestión no es garantía que no se presenten sobornos dentro de una organización. Entonces, ¿cómo no mide eso? Eso no es posible, es un imposible. Entonces, eso no va a ser, eso no lo van a poner. Pero hay que analizar entonces cómo le podemos hacer seguimiento, cómo le podemos hacer esa medición. Cuando hacemos esto, vamos a necesitar conservar ahora sí información documentada de los métodos y de los resultados. Es decir, que esos métodos de seguimiento y medición sí hay que documentarlos y también el resultado que se obtiene de esto. ¿Listo? Auditoría interna. Bueno, estas auditorías internas, como todo sistema de gestión y pues con el enfoque de estas normas ISO, también es un requisito. Hay que hacer auditorías internas que sean planificadas, donde se pueda evaluar que todo lo que la organización define se esté cumpliendo. Que todos los requisitos de esta norma, los que hemos estado revisando, también se cumplan. También que el sistema de gestión se pueda implementar y mantener. Porque de pronto podemos definir una cantidad de controles que suenan muy buenos, pero no se ha cumplido. Vamos a revisar patrimonio de su familia. Ese puede ser, pero es que eso nunca se ha cumplido, eso no se ha hecho. Entonces, eso es lo que vamos a verificar en estas auditorías. Las auditorías básicamente es poder evaluar el cumplimiento. Entonces, una auditoría al final nos va a arrojar una información muy útil para conocer en qué estado está el cumplimiento de este sistema de gestión frente a lo que definió la organización, frente a los requisitos de la norma y frente a su implementación y mantenimiento. Algo importante es que se tienen que establecer programas de auditoría. Y estos programas de auditoría deben contener o deben estar basados en esos resultados de la evaluación del riesgo. Es decir, que a veces las organizaciones dicen, no, pues sencillo, auditoría, eso es una auditoría al año, hice la auditoría anual y ya, cumplí. Pero hay que analizarlo más, porque es que lo que la norma aquí nos dice es, mire, esas auditorías van a tener que estar basadas en el riesgo. Es decir, que es necesario nuevamente tomar nuestra información de evaluación de riesgos, nuestra matriz, y empezar a analizar cuáles son aquellos riesgos de soborno que pueden resultar más que bajos, que son importantes, y seguramente allí hacer un énfasis específico en esa auditoría. Proporcionadas es eso, que sea proporcional al nivel de riesgo. Es decir, que si yo, porque al final evalúan todo igualito, si es que resulta que hay unos que representan riesgos bajos y otros riesgos altos, pero a todos les dedican, por ejemplo, el mismo tiempo, la misma frecuencia, es la misma auditoría anual, ahí no hay proporción. Mientras que si el que es importante o riesgo alto, le doy un énfasis específico, tal vez no le hago una auditoría al año, sino se las hago más frecuente, con más frecuencia, posiblemente podemos aquí analizar o podemos asegurar esa proporción. Estas auditorías internas no son auditorías para buscar sobornos, porque a veces se tiende a confundir un poco la auditoría. Aquí el auditor no va a buscar sobornos, o sea, el auditor aquí no va a empezar a cumplir una labor de investigación. El auditor no es investigador, mejor dicho. Entonces aquí no es, venga, buscamos el soborno, acá es, no, cómo se está cumpliendo todos estos requisitos. Ese es el fin de esta auditoría. Poder ver cómo es que se están cumpliendo los procedimientos o los controles de la organización frente al soborno, frente a las sospechas de soborno. Cómo es que se están abordando, por ejemplo, los reportes. Un reporte, listo, logramos que nos reporten, muy bien. ¿Y qué pasó con el reporte? ¿Cómo se investigó? No, lo que pasa es que ese reporte tiene un proceso y resulta que han pasado 6 meses y el proceso no ha avanzado sino al siguiente paso, que es tratar de buscar
evidencias o pruebas, bueno, cómo está el proceso, pues como que ahí ya eso no está siendo tan apropiado y seguramente allí hay que revisarlo. Porque precisamente uno de los puntos de esa investigación es que esté involucrada en la función de cumplimiento. Y recuerdan que en algún momento que incluso surgieron dudas de qué le reportábamos a ese órgano de gobierno o esa comunicación directa, tal vez ahí son esos casos donde esa función de cumplimiento tiene que acudir al órgano de gobierno para poder decidir qué hacemos en este caso. Y recuerdan que allí había un tema que era con prontitud o que era rápidamente o de una forma ágil poder llegar a esa comunicación, porque en este tipo de casos, pues no estaría bien que tenemos un reporte, una sospecha, y han pasado 6 meses y todavía seguimos ahí como en lo mismo. No, esto tiene que ser muy rápido porque pues entonces le permitimos a esta persona seguir sobornando durante otros 6 meses, como que no. Y ahí era donde, si lo recuerdan, decíamos, pero tampoco podemos decirle, no, yo le quito todo porque pues también estaríamos atentando contra su posible integridad y demás. Entonces, aquí es esa parte, como poder analizar más que el soborno, porque no vamos a investigar el soborno en la auditoría, vamos a auditar cómo está ese proceso, cómo es que se está cumpliendo, qué es lo que está pasando, qué pasa cuando de pronto hay una violación a la política, qué es lo que hace la organización, porque recuerden que uno de los elementos o de los fundamentos es poder responder. Entonces, tenemos el soborno ya en nuestras manos y ahora ¿qué hago? Entonces, ¿cuál es la capacidad de respuesta de la organización? Eso es lo que vamos a auditar, ese tipo de acciones, de procedimientos y demás. ¿Mm? Bueno, por supuesto, todas las auditorías son procesos independientes, es decir, que no puede ser el mismo ejecutor de estos controles el que esté haciendo el ejercicio de auditoría, pues se debe garantizar su objetividad. Por supuesto, también se debe garantizar su competencia. em, Porque pues si el auditor no sabe propiamente qué es el soborno, competencia, bueno, en técnicas de auditoría y este tipo de cosas, por supuesto que es importante, pero también competencia en el sistema de gestión antisoborno, que conozca y sepa qué es un soborno, qué significa, por ejemplo, esa debida diligencia. Pues esa debida diligencia se puede confundir a veces con el debido proceso, que son cosas bien distintas. Entonces, aquí la debida diligencia es analizar ese tipo de riesgos a un nivel mucho más detallado. Acá también en esta norma se establece que posiblemente esta auditoría interna la pueda realizar una tercera parte. También podría ser una persona que puedas ser parte, mejor que lo correcto es que no haga parte de esos sitios que son auditados. Y pues por supuesto que un auditor jamás audite su propio trabajo, ¿no? Este se puede acompañar de otras normas, como por ejemplo la norma ISO 19011, que proporciona, directrices, no son requisitos, son directrices para el desarrollo de auditorías en sistemas de gestión. Allí hay unas directrices sobre cómo se planifica la auditoría, qué debe tenerse en cuenta para el desarrollo de la auditoría y otra serie de elementos que pueden resultar de mucho interés y que van a proporcionar mucho valor a estos ejercicios. ¿Listo? Bueno, en esta norma también hay requisitos asociados a la revisión por la dirección. Entonces es poder revisar cómo esa alta dirección que esta alta dirección pueda verificar que el sistema de gestión en ciertos intervalos de tiempo, es decir, que en unos intervalos planificados, pueda verificar qué tan conveniente, adecuado y eficaz es el sistema de gestión, qué tanto este sistema de gestión aporta al logro de la estrategia de la organización. Cuando inicié yo les decía que implementar un sistema de gestión antisoborno era una decisión estratégica. Y claro que lo es, esto es estratégico.
Entonces, ¿qué tan adecuado es para la organización este sistema de gestión? ¿Qué tan conveniente y qué tan eficaz, qué resultados estamos logrando? Seguramente aquí la dirección va a tener que revisar todo el sistema, pero ¿cómo hace la dirección para revisar todo el sistema de gestión? Si eso no se logra ni siquiera en una auditoría, porque la auditoría siempre va a ser un muestreo. ¿Cómo lo hace? Resulta que la norma aquí entrega una lista de elementos a revisar. Entonces dice, mire, revise lo que pasó antes en otras revisiones, revise los cambios de ese contexto, de esas cuestiones internas y externas, revise el desempeño, qué ha pasado con no conformidades, esos resultados de seguimiento y medición de los que hablaba ahora, qué pasó, esas auditorías. O sea, revise unos puntos estratégicos, le dice, mire, alta dirección, para que a usted le quede más fácil hacer su revisión y sepa en qué enfocarse, aquí la norma le da un listado. Entonces, la alta dirección va a revisar todos estos elementos. Y sobre todos estos elementos va a tener que tomar decisiones. Eso es un requisito. Tomar decisiones, pero decisiones frente a qué? Decisiones frente a las oportunidades de mejorar y frente a cambios requeridos del sistema de gestión antisoborno. Entonces aquí va a revisar toda esa información. Y lo más importante de la revisión por la dirección es esta parte de las decisiones. Después de estas decisiones, después de que se toman decisiones para mejorar y para cambiar, si es que es necesario algo en el sistema de gestión, hay que hacerle un resumen al órgano de gobierno. Entonces, toda esta información hay que resumirla, o bueno, pues si le van a entregar toda la información, pero pues el requisito de la norma es un resumen. Todos los resultados, todo lo que resulta de esta revisión, se le va a comunicar al órgano de gobierno. Recuerden que el órgano de gobierno será esa instancia superior, pero también la norma indica si existe, porque pues en algunos casos, como esta norma es abierta a cualquier tipo de organizaciones, de pronto una empresa que no es que más bien que es pequeña, que de pronto es una empresa que es el dueño es el mismo gerente y pues como que aparte de esa alta dirección ya no existe donde más, pues ahí no le aplicará órgano de gobierno. Pero en la medida que sí existe órgano de gobierno, hay que comunicarle los resultados de esta revisión por la dirección. Y recuerden acá, este sí se conserva como información documentada, los resultados. Es decir, que aquí nos vamos a enfocar mucho en estos resultados, pero es que el resultado sale de ese análisis de ese listado de cosas anteriores. Listo. También se debe hacer una revisión por el órgano de gobierno. Entonces vamos a tener dos revisiones cuando estemos implementando estos requisitos. Está la revisión por la dirección y por el órgano de gobierno. Si no existe órgano de gobierno, pues no va a existir esta revisión. Pero cuando sí existe, entonces, ¿qué va a hacer el órgano de gobierno? El órgano de gobierno va a revisar el sistema de gestión basándose en la información que le entregó la alta dirección. Pero también basándose en la información que le entrega la función de cumplimiento y pues cualquier otra información que considere pertinente. Es decir, que acá el órgano de gobierno también hace su revisión y esa revisión también deberá concluir pues posiblemente en mejoras, en acciones, en decisiones. Por ejemplo, ¿recuerdan que el órgano de gobierno es quien aprueba la política? De pronto, una decisión de la alta dirección puede ser realizar un cambio en la política. Bueno, entonces esa necesidad de cambio llegará acá al órgano de gobierno y pues la revisará y si es pertinente, pues la aprobará, por ejemplo. Ese es por poner un ejemplo, no es que siempre tenga que pasar así. Es decir, una política también puede cambiar en cualquier otro momento, no necesariamente como resultado de la revisión por la dirección, sino pues en cualquier momento haciendo el análisis se identifica, no, esto como que no está muy claro, es mejor cambiarlo, pues bueno, se hará el proceso. Al final de esta revisión del órgano de gobierno, se debe tener un resumen que tenga o contenga los resultados de esas evaluaciones del órgano de gobierno. O sea, aquí en este sistema de gestión, diferente como a otros sistemas de gestión, realmente este no ocurre en otros, hay que hacer dos revisiones, la de la alta dirección y la del órgano de gobierno. Usualmente estas normas solo hablan de la revisión por la alta dirección. Es como una diferencia con otros tipos de normas de sistemas de gestión.
¿Listo? ¿Claro está ahí o alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, continúo. Y existe una tercera revisión, que es la revisión por la función de cumplimiento antisoborno. Entonces, esta función de cumplimiento antisoborno tendrá que evaluar de forma continua. Es decir, que acá hay una diferencia interesante. Acá en la anterior, en la revisión por la dirección, ay, perdón, me pasé acá, es revisarlo con una periodicidad planificada. Puede ser cada 6 meses, cada vez que lo definan, mientras que la función de cumplimiento continuamente, o sea, todo el tiempo, va a tener la necesidad de estar revisando si el sistema de gestión es adecuado para poder lograr gestionar eficazmente los riesgos de soborno. Es decir, que no es que todos los días abra la matriz de riesgos de soborno y lo revise, no quiere decir eso, sino que tiene que asegurarse que eso que se está definiendo en ese control operacional, en todas esas acciones, realmente esté acorde a los riesgos de soborno. Porque teniendo en cuenta uno de los principios de la gestión del riesgo, que está en ISO 31000, es que los riesgos son dinámicos, los riesgos cambian, los riesgos pueden existir hoy, pero mañana no. Los riesgos puede que hoy no existan, pero mañana sí. Es como los riesgos son dinámicos, ¿qué tiene que hacer la función de cumplimiento? Tendrá que asegurarse que se están gestionando todos los riesgos apropiadamente, pero para gestionarlos seguramente tendrá que asegurarse que estén contemplados, que estén evaluados, y también tendrá que asegurarse que el sistema de gestión está siendo implementado de manera efectiva. Es decir, que la función de cumplimiento tendrá que asegurarse y verificar que todo lo que se define se esté cumpliendo, se esté implementando. También es necesario que la función de cumplimiento le reporte a Catalina. Adelante. Gracias, Ana María. Una pregunta. Pues yo sé que estas normas como son tan internacionales y buscan como ser coherentes con varios tipos de organizaciones, quiero preguntarte si de pronto la función de cumplimiento podría no solo asumirse por una sola dependencia, sino por dos. Sí, Dependiendo, por ejemplo, se me ocurre que una suma el tema de reportes y otra suma la definición de la política y el seguimiento de los riesgos. ¿Será posible? sí, sí es posible. Eso es posible hacerlo. La función de cumplimiento no es una sola persona. Podría ser una sola persona, pero también podría ser un grupo de personas. De hecho, puede resultar un poco más fácil desarrollar esta función de cumplimiento en un grupo de personas. También puede resultar que, hablando de los reportes de los que comentaba hace un momento, ¿qué pasa si ese reporte de alguna manera tiene relación esa persona que se asignó como función de cumplimiento? No necesariamente porque esté involucrado en el posible soborno, no, sino porque tal vez el reporte que se está haciendo es de una persona que está en su área de trabajo, de pronto que está bajo su equipo de trabajo. Pues tal vez allí hay un conflicto de interés, tal vez qué tan apropiado es que esta persona esté al tanto de todo lo que pueda ocurrir en ese desarrollo. De pronto aquí lo que se puede definir es no, queda al margen de este caso, de esta investigación y sencillamente no va a participar y pues en otro sí. Entonces ahí resulta útil poder tener ese grupo o esos comités de función de cumplimiento y es totalmente aplicable. Eso se puede hacer. Perfecto, gracias. Listo. Entonces, bueno, esta función de cumplimiento tendrá que revisar y tendrá que hacer también a intervalos planificados reportes. Tendrá que informarle al órgano de gobierno, a la alta dirección o a los que consideren pertinentes sobre qué tan adecuado es el sistema de gestión, qué tanto se está implementando el sistema de gestión, qué resultados arrojan las investigaciones y las auditorías. Eso hay que comunicarlo y pues hay que definir esos intervalos, cada cuánto. Listo. Y
ya iniciamos en el capítulo de mejora. Si vemos, está estructurado en ese ciclo de mejoramiento continuo. Lo planificamos, lo ejecutamos, evaluamos y ahora vamos a ver cómo podemos mejorar. Resulta que para mejorarlo, como resultado de estas etapas, de estos últimos numerales del capítulo 9, es decir, después de hacer el seguimiento, la medición, después de hacer las auditorías, después de todas estas revisiones que se realiza por alta dirección, por órgano de gobierno, por función de cumplimiento antisoborno, después de todos estos análisis, podría concluirse que hay cosas para mejorar. Entonces puede ser que se identifiquen no conformidades. Técnicamente una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Puede ser que la función de cumplimiento está verificando. Estoy revisando de pronto qué ha pasado con esa política de regalos, hospitalidades, donaciones. Identificamos que no, que tal vez se recibió una donación, pero no se hizo el análisis para determinar si eso podía ser percibido como soborno o no. Y la organización definió que antes de recibir una donación iba a hacer un análisis para concluir si esa donación era una donación que podría ser percibida como soborno. No se hizo el análisis, entonces acá la función de cumplimiento dice, esto es una no conformidad. No un requisito de la norma, porque la norma por ningún lado dice que hay que hacer un análisis así como lo acabo de mencionar. Fue un requisito de la organización. La organización fue la que definió que va a ser un comité para analizar cuando hay una donación, si esa donación se puede percibir o no como soborno. No se hizo. Esa es una no conformidad. Algo que no se cumple. No, lo que no se cumpla. A veces se tiene como el concepto que las no conformidades únicamente son las que salen o surgen de las auditorías. Y no conformidades pueden existir incluso en mayor proporción a nivel interno, es decir, que se identifican internamente más que las que un auditor puede identificar. Un auditor va a una pequeña proporción de tiempo a una organización. Un auditor no va, no está todo el tiempo, no puede analizar toda la información, mientras que el que está dentro de la organización sí. Entonces, seguramente aquí existirán muchas fuentes de no conformidades. No hay que limitarlas a las de auditoría. Pueden existir muchas otras. Y esas no conformidades puede ser que nos conduzcan a acciones correctivas. Es básicamente, ¿qué dice la norma? Que cuando hay no conformidades, es necesario analizarlas. Analizar y pues reaccionar ante esa no conformidad. Hay que, según sea aplicable, es decir, cuando se pueda, hay que controlarla, corregirla. Hay que revisar cómo se puede afrontar. Adelante, Mireya. Gracias. Es que a diferencia de otras normas de sistemas de gestión, esta claramente establece en el numeral anterior lo que acabas de mencionar. Y es que como hay ese seguimiento continuo por parte de la función de cumplimiento, es probable que se identifiquen esas no conformidades en el ejercicio habitual. Yo te lo pregunto ahora desde la perspectiva de auditoría de la norma. ¿Debería verificarse que efectivamente en ejercicio de la función de cumplimiento se hayan llegado a identificar pues por el seguimiento continuo de estas no conformidades? Esto No, es diferente respecto a otras normas, por eso lo pregunto. sí, pero no es requisito que como resultado de esta revisión de la función de cumplimiento, el resultado sea una no conformidad, no. Pero lo que sí es requisito es que si acá identifica algún incumplimiento, sí se ha tratado como una no conformidad. Es decir, aquí desde el punto de vista auditor, seguramente en entrevista con la función de cumplimiento, vamos a preguntarle cómo se está asegurando que el sistema de gestión se está implementando dentro de la organización según cómo lo planificaron. Seguramente acá nos van a explicar el método, la forma, el mecanismo. Y si en esa forma de mecanismo identificamos que la función de cumplimiento concluyó algún tipo de incumplimiento, qué pena la redundancia, pero si esta función de cumplimiento concluye que no hay conformidad en algo, pues entonces inmediatamente eso lo tendríamos que trazar a las no conformidades, porque es que una no conformidad es un incumplimiento de cualquier tipo de fuente. Pero no es requisito que siempre la función de cumplimiento concluya en no conformidades, porque puede ser No, que... no, no.
No, Ana María, es claro lo que estás diciendo, no, tal vez no me di a entender. Es que no quiere decir que siempre que revise va a encontrar no conformidades, Exacto, no. pero sí es necesario que haga el ejercicio. Y lo que te estoy Ah, ok. diciendo es que si haciendo el ejercicio lo identifica, pues eso debe verificarse en el ejercicio auditor. Ok, sí, sí, sí. Ah, ya. Ok. Perfecto, sí, así es. Ujú, sí, 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 así es. Muy bien. Entonces, bueno, acá básicamente, ¿qué dice la norma? Que cuando hay esas no conformidades, vamos a establecer una serie de acciones frente a la misma, como reaccionar, corregirla. ¿Por qué la norma dice según sea aplicable? Porque en algunos casos tal vez no es posible corregir la no conformidad. Es decir, no es posible quitar propiamente el incumplimiento. El incumplimiento fue por aceptar un regalo. Ya, se aceptó el regalo, se incumplió lo que la organización definió, la organización define que no es posible o no es admisible aceptar regalos y resulta que el regalo era la famosa botella de whisky. ¿Cómo lo corriges? Si ya tal vez hasta la consumieron, ¿qué hace? ¿Compra otra y se la devuelve al que se la regaló? Pues ya no lo puede corregir, pero entonces ahora analicemos cuáles son las consecuencias, analicemos cuáles son las causas, revisemos si hay que establecer acciones correctivas, porque lo que se incumplió propiamente tal vez ya no sea posible corregirlo, pero sí hay que llegar a analizar esas causas, analizar, bueno, pero ¿y por qué se recibió? O sea, ya no vamos a devolver el regalo porque pues ya está imposible, pero ¿por qué pasó? ¿Por qué la recibieron? ¿Por qué admitieron el regalo? Si está expresamente prohibido que eso no se acepta. Ah, entonces le preguntaron al que la aceptó, no, es que pues como era Navidad y pues esto es normal, que sí, es época navideña, pues yo pensé que se podía Navidad menos. Tal vez no hay claridad en la política, no hay toma de conciencia. ¿Recuerdan esa parte de toma de conciencia? No está la habilidad para rechazar ese tipo de regalos. Ah, entonces acá lo que tenemos es una serie de causas que seguramente nos van a llevar a tomar algunas acciones correctivas, a reforzar esas políticas, a reforzar que se cumpla o que las personas tengan la habilidad de rechazar ese tipo de regalos, que se tenga claramente definido, independiente que estemos en Navidad o en la fecha que estemos, no se acepta, o sea, totalmente no, prohibido, ni el esfero de que viene marcado con el nombre de empresa, no se acepta, cero, nada. Ah, bueno, ya entendí. Entonces, tal vez eso va a evitar que en una próxima situación otro acepte otro tipo de regalos. Ese es el fin como de esas acciones, como esas diferencias entre las correcciones y acciones correctivas. Mm, bueno, también hay que revisar que estas acciones correctivas sean apropiadas a la no conformidad. ¿Por qué no? Entonces, acción correctiva, vamos a sancionar al que recibió el regalo. Bueno, listo. Pues si eso es lo que dice su política y recuerden que eso también estaría en cumplimiento a uno de los requisitos que es poder, recuerden esa parte de poder disciplinar a alguien cuando no cumple la política o no cumple los requisitos del sistema de gestión. Muy bien, lo sancionaron y eso hace parte de lo que definen. Pero pues, ¿y qué más? Entonces uno queda, bueno, ¿y qué más hicieron? No, ya lo sancionamos, ya pasó y ya, ¿no? ¿Y qué más? O sea, ¿qué van a hacer para que eso no vuelva a pasar? Porque es que esto pasó porque él no tenía clara la política. ¿Y cuántos más no tienen clara la política? Entonces, ¿cuántas situaciones más se tienen que dar? No, la idea es que no vuelva a pasar. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, esas acciones tienen que ser acordes a esa no conformidad. ¿M? Y acá en la norma sí tiene requisitos de información documentada, que ya hemos revisado. Entonces, de esa no conformidad propiamente, de los resultados de las acciones correctivas. ¿Listo? Y luego, mejora continua. El requisito, mejorar continuamente. Mejorar continuamente tanto la conveniencia, la adecuación y la eficacia del sistema de gestión. Acá la norma entonces tiene un requisito documentado, es decir, no hay que escribir mejora continua del año 2021. No, porque se esperaría que esta mejora continua pueda ser evidenciable en cuanto a qué tan conveniente puede ser
¿Qué tan apropiado es ese sistema de gestión para la organización? Aquí es ver qué tanto podemos de pronto revisar esos objetivos. Recuerdan que los objetivos son un resultado a lograr, que les mencionaba. De pronto hay organizaciones que ya lograron esos objetivos antisoborno, pero siguen con esos mismos objetivos infinitamente. Entonces, de pronto, parte de la mejora continua es, venga, yo ya analicé mi desempeño, ya analicé y logré cumplir los objetivos, de pronto hay que replantearlos. En este tipo de sistemas de gestión, ese replanteamiento de objetivos usualmente no ocurren como en otros de calidad que tal vez pueden ser en corto tiempo. Usualmente este tipo de objetivos son un poco más extensos por la misma naturaleza de lo que estamos hablando, del soborno. ¿Qué tan pronto una organización puede asegurar todas esas etapas? Seguramente se necesita un poco más de tiempo, pero hay que analizar cómo se puede mejorar, cómo se puede cada vez tener un sistema de gestión más conveniente, más adecuado y por supuesto más eficiente según sean las necesidades de la organización. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos ahí? ¿Dudas, inquietudes que tengan? ¿Ninguna? Bueno, Tienen que todos. muy bien. Bueno, con esto hemos abordado los distintos requisitos de la norma. Hemos revisado algunos conceptos fundamentales para poder implementar esta norma, para poderla comprender. No sé qué dudas, bueno, dudas ya me dicen que no, pero no sé qué comentarios tengan, cómo les parece esta norma, cómo la ven, qué opinan. No tenemos ninguna opinión. Nos dejó sin palabras, Ana María. Realmente, pues desde mi punto de vista, es un gran reto que va a fortalecer mucho a la organización y pues el conocimiento adquirido pues nunca deja de ser suficiente. De hecho, en la práctica ya puesta en marcha saldrán de pronto más preguntas o estará mucho más claro, pero pues de todas maneras darle muchas gracias por su atención y por este espacio que nos brindaron. Vale, no, gracias a ustedes por su participación. Gustavo, adelante. Gracias, Ana María. Sí, efectivamente, como lo decía Carolina, muy probablemente dentro del proceso de implementación y trayéndolo a la naturaleza del territorio, que creo que es uno de los principales retos que se tienen bajo la implementación pues, de esta norma, pues pudieran estar saliendo algunas inquietudes, algunas preguntas, pero pues obviamente serán objeto de resolución en su momento, pero pues de antemano, pues muchísimas gracias por toda la información. Yo creo que es una muy buena oportunidad para meternos en este rollo de la certificación precisamente de estas buenas prácticas, que de otra forma pues va muy ligado a esto y pues nada, pues agradecerte tu dedicación, tu tiempo y todos estos conocimientos que nos compartes. Vale, con mucho gusto. Adriana. Ana María, pues me uno a mis compañeros en darte las gracias. Creo que fue un aprendizaje. Yo nunca había tenido la oportunidad de analizar una norma de esa forma. Pienso que es muy detallada, pero sí pienso que el éxito de esto depende de nosotros mismos, de no llegar a los extremos y no entrar en pánico, porque pues obviamente uno, pues que todo, cualquier cosa, la gente piensa que eso es una sospecha de soborno y le inician a uno un proceso y le dañen la imagen a uno por un poco de sospechas infundadas. Que es a eso que creo que es el éxito de la tarea que nos queda al interior de la entidad, de lograr una implementación y una socialización muy clara para que realmente sea una norma que nos aplique en beneficio y no se nos devuelva como algo en contra, que se nos vuelva un lío, precisamente por hacer más, de pronto hacemos menos. Es claro que
que por ejemplo, en el caso de los regalos y eso, pues obviamente hace muchos años había una práctica que todos los proveedores decían, es que dentro de las propuestas tenemos que dejar el presupuesto de los regalos que exigen los funcionarios. Desafortunadamente, hace muchos años, esas eran unas malas prácticas, que es lo que ha llevado, por ejemplo, a este tipo de regulaciones, a que la entidad tenga que, mediante una norma, una política, un lineamiento, tenga que decirle a la gente, prohibirle hacer eso. Eh, Desafortunadamente, porque eso depende de uno, de cuando uno tiene claro la actitud y el papel que ejerce como servidor público, y también determinar los límites que hay entre el uno y el otro. Te voy a poner un ejemplo que me acordé de ti, porque imagínate que tuve una reunión con la empresa de vigilancia y pues me pidieron cita porque teníamos que hablar un tema, pero venían de Cali. Yo le dije, no, pues sí, los recibo a las 11 de la mañana tal día, muy inocentemente. Y el señor pues me dio las gracias por haberlo recibido y me trajo un arequipe. Yo decía, ay, pucha, ¿será que lo recibo o no lo recibo? Entonces, fíjate que empieza uno a decir, miércoles, yo lo que hice fue decirle a los que estaban acá, mire, coman arequipe, porque pues en un momento dado, pues el señor se va a sentir sentido de que él pues no es que con el arequipe me vaya a decir, cambie la decisión, no, o sea, para nada, pero sí me parece un detalle de educación, o sea, de como de, porque hay gente que por agradecimiento, gente que por cultura, por costumbre, le gusta traer un presente, no porque tenga ninguna intención, sino porque es la manera de ser. Entonces, fíjate, entonces yo me acordé mucho porque dije, ay, Dios mío, preciso lo que estábamos hablando. Pero efectivamente, depende creo que de mucho de la entidad, de que esta norma realmente podamos implementarla y que realmente sea un éxito para nuestra institución. Gracias, Ana María, por todo. Aprendí mucho. Vale, con mucho gusto. Muy bien. Javier, adelante. Ana María, gracias. Bueno, sí, digamos que también en línea un poco con lo que decía la doctora Adriana, mientras ibas hablando y sobre todo los temas que vimos el día de hoy, recordé muchos eventos también que pues a nivel profesional he tenido y dentro de esos, inclusive yo te iba a hacer la pregunta, porque mira, normalmente en los procesos de las auditorías, cuando se hacen estos procesos en las entidades, casi siempre se ha tenido la costumbre, pero es más de ser atentos, es la forma de ser atentos con los auditores que normalmente la organización en esos 3 días dispone de una persona o la misma alta gerencia, digamos, acompaña unos días en los almuerzos, pero es más un tema de protocolo, un tema más de conversar también, son los espacios que a veces el auditor aprovecha para decirle al gerente general o al presidente de la compañía, mire, vamos así, hemos encontrado esto, y eso se puede dar en un almuerzo. Entonces yo decía, o pensaba, decía, o sea que por ejemplo, si Ana María nos estuviera auditando, estaría mal invitarla a almorzar por el mismo tema que ella nos cuenta, porque de pronto se podría ver como, o se podría interpretar como si estuviéramos influenciando en el resultado de la auditoría. Entonces, pero como decía la doctora Adriana también, es un tema en el que no podemos entrar en pánico porque es una línea muy delgada y empieza uno a pensar en eso. No, pero es que vimos que no importa si es caro, si es costoso, si es pequeño, si es grande el detalle, puede ser soborno y puedo estar incurriendo en ese tema. Pero también tenemos que ver, lo que ella decía es algo muy importante, el tema de las culturas. Cuando uno va a otras regiones del país también, por ejemplo, no sé, Pasto, la gente en Pasto es extremadamente atenta y desde que llega quieren ser muy serviciales y gentiles con uno. Entonces uno podría decir, no, 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 yo no acepto nada porque eso es soborno y ya empieza uno a rayar con el tema de la grosería o de hacer sentir mal a los demás por esos temas. Entonces creo que la norma es muy chévere y seguramente sí nos va a fortalecer mucho al interior y va a fortalecer hacia afuera la imagen institucional también de cara a nuestros clientes, pero siempre guardando esas medidas. Obviamente no podemos tampoco abrir la ventana que hayan excepciones, pero sí guardando esas medidas porque veo que la línea es muy delgada entre el soborno o el detalle que no tiene mala intención, por decirlo así. Entonces, nada, era como eso. Muchas gracias, Ana María. Vale, con mucho gusto. Claro, eso es importante analizarlo. Eso es muy importante porque recuerdan ese análisis de contexto. Claro, si ese es el contexto, y es que nosotros culturalmente, bueno, acá en Bogotá no tanto, pero culturalmente en otros lugares la atención se expresa con dar un almuerzo, con dar algo.
ese es un tema cultural, pero hay que revisarlo. Por eso la norma no lo prohíbe expresamente, pero dice, hay que prevenirlo y hay que revisar. Porque efectivamente en alguno de estos casos se puede dar ese análisis y decir, no, acá no hay intención de soborno, no lo es realmente. Entonces, eso hay que analizarlo, efectivamente, hay que revisarlo muy bien, porque claro, llega el punto de todo prohibido y resulta que puede afectar otro tipo de cosas, algo como el relacionamiento. Si estamos haciendo un trabajo social, pues ya ahí como que empezamos mal, pero hay que revisar hasta qué punto eso se convierte en un soborno. Es analizarlo y que la organización pueda tomar decisiones frente a esto. ¿Listo? Dejé en el link, en el chat, el link para que puedan registrar su asistencia, por favor. ¿Listo? Pues bueno, ha sido... Ah, alguien, Catalina, ¿vas a mencionar Ay, algo? sí. Perdón que veo la mano levantada de Gustavo y no levanté la mía, entonces no sé. Gustavo, No, ¿vas a decir tranquila. algo más? ¿No? No, es que creo que Gustavo ya nos dijo, ¿cierto? Sí, ya, Sí. de la de antes. Era la anterior, qué pena. Está bien. No, en realidad, pues, pues por nuestro trabajo hemos estado como muy cerca de este tipo de disposiciones internacionales y el verdadero reto está en aterrizarla a nuestra entidad. Digamos que la veo muy viable, creo que podríamos ser más de una dependencia muy involucrados pues en la implementación del sistema y creo que de pronto lo podemos llevar a cabo sin como relativamente fácil. Pues obviamente vienen un montón de aprobaciones, pero yo veo pues que en realidad sí se puede implementar. Te agradezco mucho por ser tan detallada en el análisis de la norma. Muchas veces uno se queda como con los principios y a veces cree que va con el principio caminando, pero en realidad el detalle de la norma, entender hasta dónde la documentación es importante, hasta dónde el principio podría llegar, la relevancia de analizar los contextos, pues todas esta suma de características, digamos, que lleva a implementarlo en debida forma. Entonces yo te agradezco mucho y pues bueno, creo que tenemos una tarea grande por delante. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias a ustedes. Entonces, bueno, les agradezco mucho la participación, la asistencia. Ya con esto entonces damos por finalizado el curso y bueno, ya no olviden registrar la asistencia de hoy y finalizaríamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana María. Feliz día para todos. Gracias, Ana María. Muchas gracias y un feliz día a todos. Gracias. Gracias, buen día.